Bueno, pues porque escribió precisamente una novela en la que habla de algunos de los aspectos más interesantes de la vida cotidiana del ser humano, y podemos mencionar algunos de los textos realizados por Álvaro Mutis, que nos permite ver La balanza en 1948, Los elementos del desastre en 1953, Reseñas de los hospitales de ultramar 1955, Los trabajos perdidos 1965, Summa de Magrol el Gaviero, que acabo de mencionar, en 1973, Caravansari 1981, Los emisarios 1984, y estamos leyendo una serie de documentos que fueron publicados en algunos de los periódicos, como el periódico La Razón. Está redactado por Pamela Aguilar y nos hace una descripción muy importante de Álvaro Mutis. Como lo escribió en uno de sus poemas de los trabajos perdidos, anoche la muerte acogió a Álvaro Mutis con todos sus sueños intactos. Un problema cardiorrespiratorio arrebató la vida en la Ciudad de México a sus 90 años. Como lo dice en el significado de su apellido, Mutis, el narrador y poeta colombiano afincado en México, dejó la escena y ahora su viuda Carmen Miraclé, quien dio a conocer que el Bate murió alrededor de las 16:20 horas y que hoy sus restos serán velados en la agencia funeraria en García López, en San Jerónimo. Álvaro Mutis deja un vacío en el mundo literario, pues en agosto el Conaculta lo definió como uno de los escritores latinoamericanos más importantes de nuestro tiempo. Vuelvo a repetir, nos han dejado una serie de escritores de una gran trascendencia en América Latina, y en los últimos prácticamente 3 años se han ido grandes escritores de la literatura contemporánea. En 1984 escribe Los emisarios, crónica y regia alabanza del reino en 1985, un homenaje a 7 nocturnos, 1986, Diario de Lecumberri en la Universidad Veracruzana, en 1960, La mansión de Araucaima, en 1973. Oración a Magrol, Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente. Haz que todos conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de su infamia. Señor, seca los pozos que hay en mitad del mar, donde los peces copulan sin lograr reproducirse. Lava los patios de los cuarteles y vigilas los negros pecados del centinela. Engendra, Señor, en los caballos la ira de tus palabras y el dolor de viejas mujeres sin piedad. Desarticula las muñecas. Ilumina el dormitorio del payaso. Oh Señor, ¿por qué infundes esa impúdica sonrisa de placer a la esfinge del trapo que predica en las salas de espera? Fue interesante esta oración de Magrol, dejada precisamente por Álvaro Mutis, quien pues nace en 1923 y fallece precisamente un domingo del día 22 de septiembre del 2013. Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales. Una voz cala el silencio. Magrol el Gaviero decide interrumpir su última escalada para viajar por las rutas de Joseph Conrad, franquear ríos impetuosos escoltando por una sonata de arpa y el canto del pozo cegado del auxilio. Álvaro Mutis, 1923-1913. Algunos de los periódicos, como Crónica, también nos narra algunos de los aspectos sobre Álvaro Mutis y nos dice: el novelista y poeta falleció ayer en la Ciudad de México debido a un problema cardiorrespiratorio. A un mes de haber cumplido 90 años, como personaje emblemático a lo largo de su obra encuentra Magrol. Bueno, yo creo que todos los periodistas están haciendo referencia a este escrito específicamente de Álvaro Mutis, un aventurero sombrío y a la vez inocente que canta lo frágil de la condición humana. La obra de Mutis ha sido reconocida con galardones más prestigiosos como el Príncipe de Asturias en 1997 y el Premio Cervantes en 2001. Sería muy interesante escuchar televisión española y sobre todo la Academia de las Letras Hispánicas
para ver qué nos dicen y qué nos comentan. Esperemos que el próximo sábado a las 5 de la tarde o 9:30 de la noche veamos precisamente informe semanal en donde nosotros podamos ubicarnos en lo que dice la Academia Española de la Lengua acerca de la muerte de Álvaro Mutis. Bueno, amigos, lamentamos de sobremanera la muerte de este personaje, y solamente quisiera mencionar: el novelista y poeta colombiano falleció la tarde de ayer en la Ciudad de México. Estoy leyendo ahora parte de una de las secciones del periódico Crónica, y está precisamente relatado por redacción del periódico Crónica. Dice así: biografía. La obra de Álvaro Mutis, como la de todo gran poeta, es un rescate al paraíso perdido de la infancia a través de la imaginación y de la memoria. Pero en pocos casos como el suyo, este rescate comporta un esfuerzo titánico como el que implica la salvación de un mundo disgregado en dos orillas y forjado a través de largos viajes por el mar, porque la infancia de Álvaro Mutis no fue, en verdad, nada común. Cursó sus primeros estudios en Bruselas, posteriormente se trasladó a Bogotá y después a México en 1956, donde residió hasta su muerte. Los recuerdos de su infancia en Bélgica marcan uno de los principales temas de su obra, el contraste entre Europa y América. A principios de los 40 comenzó a trabajar en la radio, donde dirigió un programa dedicado a la literatura y ejerció como locutor de noticias. Inició su carrera literaria influenciado por los escritores surrealistas, publicando sus primeros poemas y críticas en la revista Vida, en el suplemento literario de los diarios El Espectador y La Razón. En 1947 publicó su primer libro de poemas con la colaboración de Carlos Patiño, La Balanza. Mutis se vincula con los jóvenes poetas que giran en torno a la revista Mito, fundada en 1955 y dirigida por Jorge Gaitán Durán, y continúa publicando libros de poemas como Los elementos del desastre de 1953, donde aparece por primera vez Magrol, el Gaviero, el personaje que ya nunca abandonó a Mutis. O Memoria de los hospitales de ultramar, en 1959 hasta 1960, comienza a operarse en un viraje desde la poesía hacia la prosa. Publica el diario de Lecumberri en 1960 y Los trabajos perdidos en 1961. Narrativa y poesía. Agrupadas en torno a la emblemática figura de Magrol, el Gaviero, que había aparecido de manera fragmentaria en su poesía, las novelas de Álvaro Mutis son un mosaico de aventuras forjada a base de un hábil sistema de autorreferencias que permite a su creador volver una y otra vez a los mismos temas, multiplicando y refrescando sus sentidos, para contar de forma enlazada y sin censura esa interminable historia hecha de historias que son las empresas y atribulaciones de Magrol en el gobierno, en el Gaviero, no en el gobierno. El poema de Álvaro Mutis renace en cada una de las andanzas del Gaviero y con ellos sus paisajes y obsesiones: la selva ceñuda que acecha, el mar abierto y libertador, el trópico maligno y devorador, las tierras calientes, reconfortantes y feraces, territorios donde Magrol realiza la exploración lúcida y desencantada de sí mismo. Bueno, pues estamos comentando acerca de la muerte de Álvaro Mutis, y repito, otro gran escritor y otro gran poeta que parte para dejarnos solamente ya algunos de los elementos que van a ser recordados a través de sus publicaciones. Yo creo, amigos, que esta participación y esta desaparición de grandes poetas y de grandes escritores pasan a la inmortalidad. Bueno, amigos, vamos a pasar a otro tema muy importante dentro de lo que ha acontecido, y el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar allí en Paseo de la Reforma, en la iniciación del monumento a Cristóbal Colón, y aquí es donde pues vemos algunas de las problemáticas de lo que está sucediendo en el acontecer diario de la política nacional, y estuvimos con Andrés Manuel López Obrador para escuchar precisamente los argumentos contra la política gubernamental que se está llevando en estos momentos. Y precisamente lo que tuvimos oportunidad de ver allí en Paseo de la Reforma,
pues debemos considerar que probablemente había un promedio de unas 800,000 personas en todo Paseo de la Reforma, ya que en un momento determinado se nos informó que de ahí, del Monumento a Colón hasta precisamente el Auditorio Nacional, pues había un grupo muy fuerte acumulado, por decirlo de una manera, si me lo permiten así, de gentes que tuvimos la intención de escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, amigos, vamos a un breve espacio de identificación de canal y regresamos con ustedes en un minuto. No se vayan, no se vayan, vamos a hablar precisamente de este evento del día de ayer.